Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast En Busca de la Samaritana. Quiero recomendarles que se vayan por un café, por un té, por una agüita, que se sientan cómodas, porque este episodio va a estar buenísimo. Y hoy vamos a conocer la historia de una chica que es parte de este equipo y es fundamental su participación. Mi nombre es Fátima Alcántara y les dejo el tiempo para que se presenten. Hola, ¿qué tal? Soy Aurora Marín, y como siempre es un gusto poderlos tener en un episodio más de En Busca de la Samaritana. Y hoy tenemos una historia espectacular y yo sé que va a empatizar mucho con muchas situaciones que quizás ustedes han vivido en todas las diferentes etapas de su vida. Aunque es muy joven, tiene mucho bagaje, tiene mucho que contar y estamos muy contentos de estar hoy aquí. Les presento a Naomi Santana. Pues nada, estamos muy felices de tenerte hoy aquí, de que puedas haberte dado el tiempo de compartir con nosotros. Creo que tienes mucho que dar, mucho que entregar a nuestra audiencia. Y bueno, empieza compartiéndonos de ti, ¿ok? Actualmente, y luego pues podemos ir entrando un poquito hacia atrás, hacia la historia. Sí. Perfecto, fue igual. Mi nombre es Naomi y me dedico básicamente tengo un taller online para niños y también tengo varios proyectos relacionados a la producción audiovisual, como canal de YouTube, este proyecto y otros por ahí que están surgiendo y naciendo. Yo de profesión soy química, hay una historia muy interesante detrás de por qué soy química y hago algo completamente diferente. Y yo nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, entonces soy tapatía. Tapatía. Entonces, bueno, eso es un poquito más. Y bueno, otra cosa es que actualmente estoy soltera. Ok, muy bien. Muy bien. Como dato. Como dato curioso. Como dato curioso. Lo suelto. Sí, Lo suelto. lo suelto. Lo digo porque luego me preguntan por el anillo. Ah, Dicen, ya. ¿eres casada? Y yo, no, estoy soltera, esperando. Ok, esperando. Muy bien. Cuéntanos un poquito de tu vida antes, porque recordamos, para los que no han visto los diferentes episodios del podcast, nosotros estamos tratando en esta temporada, estamos tratando cuáles son los argumentos que te impedían el poder reconocer que Jesús estaba ahí y que estaba sentado frente a ti, haciendo alusión al pasaje de Juan capítulo 4, donde Jesús va al pozo de Jacob a encontrarse con la samaritana. Entonces hacemos este recordatorio para los que están viendo por primera vez el podcast y el episodio. Entonces, ¿cuál era el argumento que tú levantaste y cómo se fueron estableciendo esos argumentos a lo largo de tu vida? ¿Lo sabes reconocer? Sí, definitivamente sí. Es muy curioso porque yendo en retrospectiva, como en toda mi historia, puedo identificar cosas muy marcadas en mi infancia, pubertad, ¿no? Preadolescencia, adolescencia, sí. Y entrando a la parte de la adultez, ¿no? Entonces es muy, muy marcado. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en primaria, mi actitud era completamente diferente a como viví la preparatoria, o sea, polos opuestos, ¿no? Digamos que toda la situación fue una acumulación de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi casa, mi mamá siempre fue como mucho de llevarnos a talleres, a clases, ¿no? Ella siempre procuró ser una mamá muy presente, ¿no? Por esa situación, mi papá era ausente, ¿no? Por el trabajo. Entonces, era como siempre acompañada de mi hermano y mi mamá. Pero cuando entró a la secundaria, mi mamá ve la necesidad como de trabajar, entonces ya había un poquito más de ausencia en casa de ella. Sí. Sin embargo, yo identifico que la situación, digamos que en la época de la infancia, fue más escolar, o sea, lo que sembró más esos argumentos y todo eso que hemos comentado. Ya. En la primaria, porque el famoso bullying, ¿no? Yo empecé a utilizar anteojos desde que yo tendría como unos 7 años, entonces siempre he utilizado anteojos, siempre. Y bueno, eso era motivo de burla, ¿no? Porque no podía jugar, ¿no? Porque el balón no te lo vayan a romper, siempre fue como ese sello que me tenían de a 4 ojos. La matadita, 4 ojos, ¿no? Súper responsable. Entonces, pues las chicas
que ya tenían como esa inquietud de los niños, ¿no? Y de ay, me gusta fulanito y eso, pues a mí me hacían como un lado porque yo no hablaba de eso. Yo quería jugar, ¿no? Era una niña y mi interés era jugar. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tendría como unos 8 o 9 años. O sea, sí, como 8 o 9 años, cuando fue más marcado. Y me acuerdo que yo llevaba mis juguetes. Yo llevaba mi mochilita, como con todos mis juguetitos, y yo llevaba como muy contenta a la escuela y ella siempre como de, ay, no. O sea, Entonces, el primer recuerdo que tienes es de rechazo hacia ti. Sí. Por tu aspecto físico, por el uso de tus lentes, de tus anteojos, y encontrabas ese impedimento, ¿no? No quiero jugar contigo, ¿verdad? Porque ya había un rechazo y el bullying que empezabas a experimentar, a sufrir, ¿no? Sí, y obviamente como mis intereses no iban encaminados a los de ellas, claro, ¿no? Porque yo quería jugar, o sea, no quería estar buscando al niño que te gusta, ¿no? Era como, no, porque eres como muy aburrida, ¿no? Entonces, eso fue en toda la primaria. Mi mamá me cambió de escuela por lo mismo, porque ella buscaba hablar con la directora de la situación y empeoraba y dijo, ¿sabes qué? ese antes era un tema, bueno, no eres de muchos años, no. Pero todavía, fíjate, no se hablaba mucho de eso pues en la vida, ¿no? Sí, yo me llegué a enterar que sufría de bullying hasta la preparatoria. Es más, no existía ni la palabra. No existía. Era como lo que me acuerdo que las maestras hablaban o me comentaban cuando hablaban conmigo de la situación, era como, ay, no, simplemente trata de ser más amiga, ¿no? Trata de hablarles más. Pero más las buscaba y más me rechazaban. Más te rechazaban. Y más peor me sentía porque ya empezaban las burlas, ¿no? Ya empezaban los comentarios hirientes y ya yo decía, mejor ya no. Entonces, eso fue en la primaria. Cambio de grado, o sea, la secundaria, y fue ahí cuando dije, ya no me voy a dejar de nadie. O sea, si no quieren que sea su amiga, entonces mejor ya no soy amiga de nadie. Ajá, mejor ya nada. Fue ahí cuando empezaste a establecer una creencia nuclear. Exactamente. Te convenciste de que nadie quería ser tu amigo y tú dijiste, no me voy a dejar de nadie. Exactamente. Primero yo, después yo y siempre yo. Ahí empezaste a... Fíjate cómo se estableció ese pensamiento profundo que se volvió una creencia y desde ahí empezaste a generar el tipo de comportamientos que después nos vas a contar, que se desarrollaron después. Muy bien. Sí, así es. O sea, en ese momento fue como... yo tenía mucho primero las buscaba, ¿no? En la secundaria yo creé una muralla de decir como no cualquiera va a entrar a mi vida, ¿no? Antes era muy abierta y después en ese cambio fue cuando empecé a decir como nadie va a conocer nada de mí. Mi mamá me cuenta, porque obviamente hay muchas cosas que no recuerdo, pero me contaba ella que había situaciones que yo vivía en la escuela y que ella no se enteraba en la primaria, porque yo no decía nada. Entonces, cuando mi mamá empieza a ver eso como de, oye, y me acuerdo que hablaba conmigo, me decía, oye, ¿por qué no me contaste de tal evento que va a haber? ¿Por qué no me contaste del bailable que va a pasar? ¿No? ¿Por qué no me contaste de tal tarea? Y para mí era como, cualquier cosa, ¿no? O sea, no hablabas con tu mamá acerca de lo que pasaba en la escuela. Ella nunca se enteró de la situación de bullying que sufrías ni nada por el estilo. No se enteraba nada. O sea, estabas completamente cerrada en ti. Gradualmente me fui cerrando y fue en la secundaria cuando reconocí nada. Pero obviamente yo no me daba cuenta de niña que pasaba eso, ¿no? Entonces, a los años que mi mamá me cuenta, oye, es que desde los 4 años no hablas, o sea, como que no tienes esa comunicación, no tienes como esa... Gradualmente o sea, desde el jardín ya sufrías bullying. Sí, del jardín no recuerdo nada, pero digamos que gradualmente fue empeorando. Si a los 4 años era como de, ay, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, en la primaria era como, bien, y ya no contaba más cosas, ¿no? Entonces, cuando llegué a la secundaria, ese cambio fue cuando dije, ya, soy un caparazón. Hay un caparazón fuera de mí. Y ahí ya no me daba las ganas de socializar, ¿no? No, y más porque, más que era un deseo en ti, ¿no? Ah, Por ejemplo, de tener una amiga.
Sí, algo que comento siempre es como de la primaria, mi sueño, y bueno, era mucho también por lo que veía en la televisión, ¿no? Claro, la Mi influencia sueño, de la sí, mejor amiga, que de aquí crecen somos juntas. mismas pulseras, Sí, ¿no? Misma el ropa. pacto de sangre, Ajá. ¿verdad? Nunca nos vamos a separar. Era Sí, mi sueño, claro. era mi sueño, porque de niña, pues, ves eso y deseas eso. Viste eso, las series con las que creciste. Exacto. Y decías, yo también quiero Yo tener también una quiero. mejor amiga. Claro. Entonces, no sucedía. Ya. Y yo, bueno, eso es muy interesante porque cuando veo ese rechazo de las mujeres, fue cuando dije, pues, entonces me junto con los niños, ¿no? Entonces me relacionaba más con los niños porque algo que tienen los niños en esa época es que igual solo quieren jugar, ¿no? O sea, no como que tampoco les pasa por aquí fijarse en otra cosa. Pero en esa, digamos que relacionarme con ellos, encuentro una persona que es como mi amigo y de pronto me da la espalda con las que me hacían bullying Wow. en sexto de primaria. Traición te sentiste. Ajá, empezó a chismear de mí y a hablar de mí Wow. y yo dije, ahí fue como nadie, ni de hombres, ni de mujeres, ni de nadie me voy O sea, a de dejar. plano, así. Primero estabas con Sí, el bando de no. las niñas, Sí, después te bueno. fuiste al bando de los niños, Y después, y ahí pusiste Alta todos traición. tus afectos y la traición dijo dije, nadie. Y entonces fue todavía más grave porque te empezaste a separar de todo. Todos los seres humanos ujú, son sí, no son malos. malos. O sea, Son no. malos. No puedo confiar en nadie. Claro. Entonces, eso fue el colmo porque llegué a la secundaria, me mudé de ciudad y yo dije, ves a empezar de nuevo, ¿no? Y pues llegas a los lugares y pues hay lo mismo, ¿no? O sea, siempre como las mismas dinámicas y me costó mucho socializar de nuevo, o sea, confiar en la gente, o sea, mucho, mucho, mucho. Había personas que me hablaban, que mostraban un genuino interés por mí y era como de, miente, no, realmente esto es mentira, un día me va a traicionar, ¿no? Yo ya estaba como con esa mentalidad, entonces siempre yo veía por mí en esa época de no sé si había una tardeada, ¿no? Las famosas tardeadas o salidas, para mí era como de no, porque en mí estaba el deseo de querer y como sí, hacer amigos, pero yo por la experiencia dije no, porque algo va a suceder Sí, y voy a estabas la salir defensiva, ¿no? llorando. Claro. Entonces en la secundaria pasé esa etapa como ya poniendo murallas, ¿no? Pero me acuerdo que cuando estaba en el cambio de tercero de secundaria a entrar a la preparatoria, mis papás comienzan un proceso de separación. No nos decían, pero en casa ya se veía la dinámica, ¿no? O sea, ya crecía, ya era más evidente para mí verlo. Y ya era yo más consciente, ¿no? Sí, ya no era una niña. Entonces, cuando pasa eso, se conjunta con esto de aislarse Ujú. y me volví mucho más solitaria. O sea, como yo esto de mi casa no lo puedo contar a nadie, o sea, no tengo a nadie alrededor, no tengo amigos, no tengo a alguien que me diga como, cuéntame qué te pasa, te veo muy triste, o estás como, llegaste tarde, o no sé, cualquier cosa, ¿no? No había. Entonces, cuando paso de la secundaria al bachillerato, fue como que se puso otro argumento de decir, no le importo a nadie. Ya. Entonces fue de nada, no me voy a dejar de nadie porque no le importo a nadie, ¿no? Entonces en la prepa comienza este argumento a desarrollarse más. No digo que tenía personas con las que yo me juntara, ¿no? O sea, no era súper ermitaña, sí había gente que me hablaba, que me buscaba, que quería saber de mí, pero yo en mi interior decía, no me interesa. No me interesa tener una relación. No era profundo. No, o sea, era como, Muy superficial. para pasar el tiempo está padre, ¿no? En la escuela. Sí. Pero después yo no, ponía como muchas murallas, ¿no? Sí. Y fue ahí cuando mi mamá empezó a prender foquitos amarillos, como esto ya no es normal. Claro. Y empecé a visitar psicólogas. Psicólogas. Ahí empecé a visitar psicólogas y empiezo a ir con una ¿cómo decirlo? La primera psicóloga era muy, ¿cómo decirlo? Muy linda, o sea, era muy linda, de verdad, tenía una personalidad muy, muy dulce, pero cuando yo llegaba a las citas, era como, quiere saber de mí y de mi casa, y yo no quiero hablar de eso. No quiero que nadie sepa de eso, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta como de esa intención de querer saber más de mí, de profundizar, y yo no lo veía como me quiere ayudar, Claro. sino quiere saber cosas de mí para después hablar de mí, ¿no? Porque yo estaba muy acostumbrada a eso.
Entonces empecé a decir, ¿cómo le hago como para que esta hora de sesión no sea hablar de lo que pasó, ¿no? Entonces me acuerdo que iba con sí, mamá, sí voy a ir, pero en la sesión era como mucho hablar de lo que me gustaba, como de, ay, me gusta pintar, me gustan los rompecabezas. Entonces por ahí agarraba a la psicóloga y me ponía actividades como de eso, pero yo la evadía, o sea, como de, es que me gusta mucho esto por esto y esto y esto, ¿no? Pero yo la evadía, o sea, como de, no me pregunte nada de mí, que no me pregunte nada de mí. Y obviamente, cuando mi mamá ve que no llegaba a ningún punto, sino que siempre salía como divertida nada más. Ah, qué bonito jugué. Ajá, sí, como qué bonito jugué. Me cambió de psicóloga de nuevo. Y esa otra psicóloga sí era como más seria y ella sí era como muy, muy directa en sus preguntas y a mí eso no me gustaba. Te confrontaba. Ajá, porque sí me decía como, ¿cómo te sientes, no? ¿Qué piensas de esta situación? Porque ella obviamente estaba enterada de la situación, ¿no? Y ahí fue cuando apliqué otra estrategia. Entonces, lo que yo empezaba a hacer era le contaba una cosa en la sesión, pero a la siguiente ya le contaba otra, que se contradecía con lo otro. Entonces, te inventabas historias me inventaba historias que no tenían nada que ver contigo. Sí, que se contradecían. Entonces, ella, me acuerdo que había sesiones que salía como, pero no me habías dicho esto, y yo, ¿no? Como, no, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, en ese ir y en ese, digamos que en esa estrategia que yo encontré para nunca decir Para evadir. algo, pues, real o algo verdadero, Claro. mi mamá decide como, ok. Ya hasta Ya, aquí. no. Sí, sí. Las volvías locas. ¿Alguna vez algún psicólogo o psicóloga dijo, ya no puedo con esta niña? No recuerdo. A lo mejor mi mamá lo ha de recordar más. Yo, obviamente porque al paciente no le dicen. Claro, ¿no? al paciente no le dicen. Pero yo quiero pensar que si mi mamá dejaba de ir, era porque la psicóloga le decía como... Aquí está su hija, gracias por Llévesela. participar. Pase a la siguiente psicóloga. Y entonces visité una tercera psicóloga. Eso fue en la transición de secundaria a bachillerato. Ya. Cuando entré a bachillerato, yo empezaba a visitar esta última tercera psicóloga. Yo estaba como a mediados del bachillerato y ella sí se ganó mi confianza. Ella sí supo cómo llegar por dónde. Y fue con la que más me abrí. ¿Y cómo lo hizo? Por mis intereses, ¿no? En esa época me gustaba mucho leer libros y me gustaban mucho los videojuegos y me gustaba mucho dibujar. Entonces ella, como era una psicóloga joven, sabía el lenguaje, ¿no? Entonces me lo vestía todo como, por ejemplo, las primeras, cuando nos saludábamos, era como, ¿y qué leíste? ¿O qué estás leyendo? A ver, cuéntame. Entonces eso fue empezar a ganar mi confianza y llegó un punto, yo me acuerdo de esa sesión muy bien, me ponía mucho a dibujar. Entonces eran cosas que las otras psicólogas no habían hecho. Entonces me ponía a dibujar y las clásicas evaluaciones que te hacen, ¿no? Y me acuerdo mucho de una sesión que me hizo dibujar una persona bajo la lluvia. Yo empecé a dibujarla y me empezaba a hacer preguntas, como, ¿y esa persona tiene rostro o no tiene rostro? Porque yo todo lo dibujaba sin rostro. Sin rostro. ¿Tiene rostro o no tiene rostro? Y yo le decía, no. O está mirando hacia qué lado. Me hacía preguntas porque no le dibujaba nada. Y yo le decía, quizás estaba mirando hacia adentro. Y me hacía más preguntas, y la sombrilla, y la lluvia, ponle la lluvia y no sé qué. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, esto ya sé para dónde va. Y agarro el plumón y empiezo a rayar todo de negro. Yo muy molesta porque ya me había dado cuenta que eso lo hacía para conocerme más, ¿no? Como ir más profundo. Y me acuerdo que agarré el plumón y la hoja y se la aventé. Y le dije, ya no voy a dibujarte nada. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que no era mi amiga, ¿no? O sea, como que era alguien para sacar Quieres mi ir información. más adentro y no te lo voy a permitir porque tú ya habías hecho ese pacto interno, ya se había establecido en ti esa creencia muy profunda de no voy a confiar en nadie, no le creo a nadie. Exacto. Sí. No hay manera de que alguien pueda entrar a mi interior, no me voy a abrir por el daño, ¿no? Por las heridas que sufriste de tan pequeña, ¿verdad? Pequeña. Que se fueron repitiendo una y otra vez. ¿Hubo alguna, cómo eras en la preparatoria, por ejemplo? A ver, cuéntanos un poco. Cuando estaba yo yendo con esa psicóloga, estaba yo en la preparatoria, me doy cuenta de esa situación con ella y fue cuando se hizo más fuerte el ser más solitaria y el estar como mucho dentro de mí. Ya es cuando las cosas se pusieron más fuertes porque yo decía, bueno, no puedo confiar en la gente, solo puedo confiar en mis libros, en mis videojuegos y en lo que me gusta.
mi mundo interno. Ya no hay nada afuera. Ujú. No hay nada afuera en lo que pueda yo confiar. Entonces yo en esa época salía de la prepa y me iba a la casa a jugar videojuegos. Te encerrabas a eso. Videojuegos o mis libros. Me acuerdo que luego hasta me regañaba mi papá porque yo me ponía a leer muy noche, o sea, me ponía a dormir porque yo me la vivía así, leyendo libros y leyendo libros, y todos los libros eran encaminados como al mundo de fantasía. Claro, claro. Porque como yo buscaba evadirme de Claro. la realidad, Claro. pues de magos, de brujos, de magia, Ah, ¿no? sí. De dragones, fantasía, y de videojuegos, ¿no? Entonces ahí cuando empiezo a darme cuenta que eso me daba una zona segura, me pasaba menos tiempo pensando en mi Claro, era un realidad escape. y más pensando en lo que yo leía. Claro. Al grado de que yo tenía en mi mente una historia de mi vida, una historia propia de yo soy esto. Por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época salió un videojuego donde hablaba sobre lobos y vampiros. Entonces yo leo eso, me gustaba mucho el videojuego, yo veía ese videojuego y todo, y yo en mi mundo interno era como, esta es mi historia. Mi vida no es real, esta es mi historia, ¿no? La que te creaste. La que yo me creé basado a todo lo que yo leía y todo lo que yo jugaba. Y Ujú. veía también en las películas. Por ejemplo, mis películas favoritas eran las de terror, ¿no? Porque para mí eran como de, ay, no manches. O sea, a la gente le da miedo eso. O sea, era tanto lo que yo en mi interior podía armar Claro. que eso a mí me daba risa, Claro. ¿no? Claro. Era como comedia, más allá de darme miedo. O sea, eso les produce temor, terror, ¿no? Tú habías sido impactada por un temor más profundo todavía que lo que se mostraba en las películas. Sí. Por eso te cauterizó Ujú. y dijiste, esto no es nada. No, o sea, Poco sí, por esto sufren. Esto no es nada. no es nada, porque yo decía, si se dieran cuenta que el hombre puede ser más cruel que lo que ve en la tele, ¿no? Wow. Wow, sí. Entonces decía, eso no da miedo, porque obviamente yo traía todo de la infancia, Ujú. y decía, eso es lo que da miedo, ¿no? Realmente el que el hombre sea cruel con una niña, una persona, ¿no? La misma persona sea. Entonces, empieza todo este mover de todo lo que yo veía y consumía, las películas y todo. La fantasía, lo que promovía lo oculto. Sí, por ejemplo, todo eso oculto, Ujú. para mí era como de, wow, sí, ¿no? Porque es lo que nadie puede ver. Claro. Es lo que nadie aprecia, ¿no? Claro. Porque ahí en la prepa se empezó a desarrollar el soy invisible. Claro. A nadie le importo, soy invisible, nadie me ve, no importo, ¿no? Tú te sentías invisible. Ajá. Entonces, como todo eso de la magia, en esa época era como muy rechazado de, ay, no, es que eso es malo, ¿no? Para mí es como, sí, ¿no? Eso es malo. Más Eso todavía, sí. Nadie le gusta, nadie lo quiere probar, ¿no? Entonces yo lo buscaba más porque a nadie yo le importaba, Claro. pero esto nadie lo busca. Y si nadie lo busca, como a mí nadie me busca, pues me voy a Claro. esconder ahí. Entonces ahí como besties, ¿no? Hiciste clic. Entonces, por eso en la prepa se recrudeció más todo ese cuadro. ¿Y ¿no? cómo te afectaba en tus dinámicas dentro de la escuela? Mm, ¿Cómo afectaba esa manera de pensar ahora que lo puedes ver en retrospectiva ajá. y que ya tienes otro nivel de luz y de conciencia? ¿Cómo puedes ver a esa Naomi en esa época? Bueno, curioso. Es muy curioso porque si yo me voy a retrospectiva, sí recuerdo que incluso tenía mucha, aparte de la desconfianza, empezaba a despertar mucha rebeldía. O sea, yo por ejemplo, primaria, secundaria, era como la niña buena, saca buenas calificaciones, no le contesta a los maestros. En la prepa, no. O sea, ya como lo que me pase, da igual. Comenzaba mucho a retar a los maestros, ¿no? Primero midiéndolos, ¿no? Midiéndolos hasta qué grado. Claro. Y ya después, ya, muy descaradamente, ¿no? Entonces, ligado a eso de la rebeldía, yo, aparte de ser solitaria y tener como toda esta situación de no socializar ni demás, empezaba mucho a aislarme y a pensar ahora en contra de la vida. Porque ahora era como me aíslo, vivo mucho en mi interior y me doy cuenta, llega un punto en el que digo, la vida me da igual. La vida de otros, mi propia vida. Tu propia vida. Empecé ahora a desarrollar mucho rencor, mucho enojo, o sea, mucho. De hecho, yo me acuerdo que pensaba, el enojo es lo que me hace vivir, o sea, el enojo es como la molestia, es lo que me hace
decir, voy a vivir un día más, ¿no? Pero ya no tenía sentido, o sea, no, ni siquiera era las ganas de salir adelante o la motivación de, cuando me gradué de la prepa, ¿no? Era el enojo y la ira de me han hecho tanto y que no le importo a nadie, estoy en un hoyo, nadie me ve, los odio a todos, Claro. ¿no? Los odio a todos y me odio a mí. Claro. Entonces comienzo a tener atentados contra mí misma, ¿no? Ok. Y de dañar a otros. Sí me acuerdo Sí. que en unas ocasiones era no solo hiriente con mis palabras, con mis compañeros o las personas más cercanas a mí, sino que incluso el ver que alguien más sufría o tenía un dolor para mí era de sí, ¿no? Como porque yo lo siento, ¿no? Y obviamente fue ahí cuando empieza ya, o sea, fue impactante porque fue una cascada, o sea, como que muchas cosas se acumularon. Claro. Y en ese punto ya era un desbordar que yo incluso llegaba a reconocer, nací para hacer lo malo. Wow. O sea, nací para la maldad, porque no hay nada bueno en mí, o sea, yo incluso llegaba a pensar, no, quizá no tenía este deseo de morir como tan tangiblemente, pero sí el pensamiento de ¿qué pasaría si me atropellan? ¿Qué pasaría si me caigo? Ya fantaseabas con ese tipo de hechos, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera? ¿Qué pasaría si me pasara esto? Si me atropellaran, si me muriera, si me cayera ahorita. O sea, ya esos pensamientos estaban presentes en tus conversaciones mentales, ¿no? En tu diálogo interno, ¿no? Oye, y qué tremendo todo lo que nos cuentan. A ver, ustedes ahí, amigos que nos están viendo, amigas que nos están viendo, por favor, compartan. Esto está súper interesante porque de verdad la historia de Nao es una historia que se repite muchísimas veces. Yo creo que tú eres la clásica, tu historia es el clásico de estas generaciones. Sí, en nuestras generaciones, por ejemplo, la mía, a lo mejor, y la de más atrás, pudieron haber sido afectadas por otras cosas. Pero yo creo que la literatura, los videojuegos y los programas de televisión que han sido tan explícitos hacia la cuestión de lo oculto han degenerado en la problemática, han abonado mucho a la problemática de estas generaciones. Aparte de, claro, por supuesto, la desintegración familiar, el que la mujer dejó su rol en casa, dejó de ser la que está ahí pendiente de los hijos, el padre que abandona, el padre que deja, se ausenta, o que está ahí pero se ausenta y está fuera de su rol, de su propósito. Eso obviamente nos afecta, pero a esto le sumamos muchas otras cosas más que con cada generación se ha ido complicando y complicando y complicando, ¿no? Yo creo que muchos en generaciones pasadas empezamos a sufrir el abandono de los padres, y me incluyo, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no llegué a esos niveles que tú llegaste, ¿no? Sí. Precisamente por la disponibilidad que tenemos ahora de medios electrónicos, de comunicación, redes sociales, estamos más expuestos. Entonces, lo que antes era oculto, precisamente el ocultismo, lo oculto, estaba oculto. Y de repente empezó a ser expuesto en literatura, en programas, en esto, el otro, y lo empezaron a presentar como algo inofensivo, ¿no? Pero definitivamente no es inofensivo. Ahora empezó a ser todavía más cotidiano y entonces ahora, por ejemplo, cosas de ocultismo se venden como juegos de mesa, ¿no? Sí. Y eso es tremendamente terrible. Es terrible porque ha afectado a nuestras generaciones. Creo que ahí los que nos ven nos pueden quizás escribir, poner ahí un comentario si se identifican con la historia de Naomi. Todo termina bien. Sí. Todo termina bien, pero es necesario a veces conocer el fondo para saber la grandeza de Dios, la grandeza del amor de Cristo, y poder ver cuán maravilloso es Dios, que aunque nadie pensaba, el mundo quería convencerte, inclusive la tiniebla quería convencerte de que tú no existes, de que no eres nada, de que no vales, porque ese siempre es el diálogo
El diálogo es el susurro de la serpiente, es ese. No existe Dios, Dios no está aquí. Por eso te ha pasado todo lo que te ha pasado, porque no le importas a nadie, porque no existe quien pueda ayudarte. Estás solo. Y te convence que estás solo y tú dices, ok, estoy solo. Y más te encierras en la cueva y más profundo te vas. Y cuando crees que ya no puedes caer más, todavía puedes caer más. Entonces, es tremendo eso. Por eso la palabra de Dios dice, ay del solo. Porque dice, si son dos, pues mejor son dos que uno. Dice, si uno cae, el otro le levantará, pero hay del solo. Entonces, la soledad es un tema tremendo, Nao. De verdad, es un tema tremendo. Tú puedes estar rodeado de gente y tú piensas que estás solo. Porque así te convences, las circunstancias, lo que viviste de niño, hechos que vives constantemente, es como un discurso que se repite y se repite para convencerte finalmente que estás solo. Para que finalmente la persona diga, ok, si estoy solo, pues ya, ¿de qué sirve existir? ¿Para qué existo? Mejor voy a darle fin a mi vida, ¿no? Entonces, es un diálogo que constantemente se repite y se ha repetido a lo largo de todas las generaciones de la humanidad. Es el convencernos de que a nadie le importamos y que Dios no está al cuidado de nosotros, que Dios no está, que Dios es ajeno, Dios es el Dios lejano, que no se interesa, nos hizo. Ahora sí, como el padre desobligado te engendró y te echó al mundo y se olvidó de ti. No es así, ¿no? Pero es interesante todo esto, así que compártanos ahí qué piensan, compártanos qué es lo que ustedes sienten. La retroalimentación va a ser muy buena. Y nos quedamos entonces, Nao, en estamos hablando de la época de la preparatoria. Ok. ¿Cómo crees que tus amigas o tus compañeros te veían a ti? Para ese punto, como ya no me importaba, me daba igual lo que pensaran. O sea, sí recuerdo que hubo una vez que una compañera, una amiga cercana, me preguntó como, ¿estás bien? O sea, como, ¿qué pasa, no? ¿Estás cuerda? Así, como, ¿estás bien? Y yo, o sea, era tanto el que, ¿a quién le importa? O sea, ¿cómo te voy a decir a ti? Claro. Que realmente nunca supe qué pensaban ellos de mí, pero sí me daba cuenta que ella por lo menos se daba cuenta. Ella por lo menos sí se daba cuenta, pero no me podía dar el chance de que fueran más allá. Incluso cuando mi papá buscó el saber qué piensas de esto, de la separación de ellos, yo era tan indolente que yo le dije en su cara, me da igual lo que quieras hacer. Si quieres irte, vete. Me da igual. Y él se puso a llorar y se fue. O sea, fue como, mi hija me dijo que le daba igual yo, ¿no? Y se fue. Y ya después de que se fue de la casa, ya fue que no volvió. Entonces yo pienso hacia atrás y digo, si yo le hubiera respondido quizá otra cosa quizá hubiera sido, pero yo en ese momento era como me daba. Estabas muy herida porque todo. tú pensabas que a tus padres también les dabas igual tú. Ajá. Que por eso habían tomado la decisión de separarse, porque tú les dabas igual, porque no les importabas. No les importaba y o sea, por ejemplo, mi mamá siempre fue quien estuvo más ahí como, pues ella me llevó a la psicóloga, digo, ella tenía ese interés de sacarme adelante. Pero el ver a mi papá como en esa posición de, ay, después de todo lo que pasó, ¿qué piensas de la situación? Para mí fue de, ¿cómo? O sea, ¿cómo me preguntas eso, no? Me da igual lo que decidas, cómo te sientas, vete si quieres irte. Entonces ahí fue cuando empieza, cuando ya era ahora sí que si ya había yo puesto una coraza, ahora había puesto muralla, ya había puesto todo, ¿no? Ya había construido todo a mi alrededor. Yo me acuerdo que en esa época, en uno de esos arranques de soledad extrema, me senté en el piso y le escribí una carta a Dios. Así como, Dios, si eres real, como evita que haga lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, como evita que yo misma me consuma en mi interior. Y todavía tengo esa carta ahí. ¿En serio? Todavía la tengo escrita. Obviamente, me levanté de ahí diciendo como, puede que pase, puede que no pase, porque pues Dios está ahí, pero no sé si me va a contestar. Ajá. Seguramente no le importa. Ya lo traspolé, ya no solo a mis... Ya lo saqué de mis compañeros,
lo saqué de mi familia, o sea, ese argumento, y lo traspolé a Dios. Claro. Entonces yo crecí escuchando de Dios, o sea, yo creía en Dios, o sea, yo decía como, sí, Dios es real, pero todo ese desinterés lo traspolé incluso a él y dije, no te importo, ¿no? O sea, Sí, porque siempre todo lo que sucede en nuestra vida, los padres son la figura de autoridad que Dios pone en la vida de un niño para que el niño aprenda a relacionarse en esa paternidad. O sea, Dios nos permite ser padres para que el niño aprenda de niño a ver a Dios como padre, para que cuando el niño crezca, entonces el niño pueda tener una referencia de cómo es relacionarse con Dios como padre. Entonces, si los padres no hacen un buen trabajo de llevar de sembrar en el niño esa buena imagen de un amor, de un cuidado, de un relacionamiento en amor, respeto, honra, claro que por supuesto que la imagen del niño acerca de Dios se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque si sus primeros padres, o sus padres más bien biológicos, no lo aman, no lo cuidan, el niño lo percibe como, por ejemplo, la mamá se va a trabajar, el papá no se interesa, el papá tiene su problemática, la mamá la suya, pero para el niño lo abandonaste. O sea, da igual si te fuiste a Australia o si lo dejas muchas horas en el no sé, en la guardería, o si lo dejas al cuidado de la abuela o de una tía, lo que sea. Para el niño es, me abandonaste, me abandonaste, no estuviste aquí, me abandonaste. Entonces empieza a entrar la soledad, porque el niño no reflexiona, esta parte no se desarrolla hasta los 20 y tantos años, ¿no? Sí. Termina de desarrollar. Entonces, para el niño ese sentimiento lo marca, y eso es lo que la tiniebla va repitiendo una y otra vez, ese discurso que él puede leer. Este niño está dañado, este niño tiene una herida de soledad, de tristeza, de abandono. Entonces empieza a refrendarlo con hechos, nuevos hechos en la historia de su vida, con los amigos, con las relaciones amorosas, etcétera, hasta que finalmente llevarnos a concluir que la culpa de todo lo que nos pasa la tiene Dios. Sí. Y que Dios es malo, y que no me ama, y que no le intereso. Y entonces, ¿qué caso tiene vivir? Esa es más o menos la forma en que el mundo espiritual de la tiniebla trabaja en nosotros. Obviamente eso involucra todos los procesos psíquicos que se van dando, ¿verdad? En nosotros, un montón de distorsiones cognitivas y demás. Bueno, conclusiones que vamos sacando a veces por un solo hecho, sacamos una conclusión y generalizamos, pero para nosotros se convierte en nuestra realidad. Porque no era que tu mamá no te amara, o que tu papá no te amara, sino que tú no supiste vamos a decir, discernir lo que te estaba sucediendo, y obviamente eso te fue llevando a ciertas conclusiones, ¿verdad? Erróneas, ¿verdad? Que crearon una realidad para ti. Y es como si crearan una habitación donde ahí te metiste. Sí. Te metiste en esa habitación y para ti eso era una realidad que conformó tu manera de pensar y que conformó tu vida y la toma de tus decisiones, ¿no? Y quiero que compartas un poquito, porque hemos platicado con Naomi un poquito, yo conozco un poco más de su vida, pero, por ejemplo, el hecho ese hecho que mencionabas en la entrevista previa que tuviste con la maestra, cuando estabas en la preparatoria, creo que eso es muy interesante. Ok. Igual, en la prepa, yo ya estaba por salir de la preparatoria, y había una maestra que él ya tenía como un historial de quejas por parte de los estudiantes, y un día la directora fue con la maestra a nuestro grupo a ver como qué pasa, ¿no? O sea, ustedes díganme frente a ella qué es lo que está sucediendo, porque ella quería conciliar, ¿no? O sea, conciliar el hecho de que nosotros como estudiantes entendiéramos a esta maestra. Entonces llega la directora, presenta como la situación, y yo dije, y nadie hablaba, nadie decía nada, o sea, sabíamos que era así, nos quejábamos de ella y nadie hablaba, y yo dije, no, y yo entonces ya traía una acumulación de situaciones, de todo, y dije, ahorita es el momento, ¿no? Y entonces empiezo a decir, no, y pasó esto, y pasa esto en la clase, luego se va del salón, o sea, como todo,
Pero la forma en que yo lo decía era en el tono de humillarla, o sea, de hacerle ver a la directora como, vea qué docente tiene en nuestra escuela, ¿no? Como decir, vaya sobre ella. O sea, de verdad que en ese momento yo no lo había procesado como en empatía hacia esa maestra. O sea, yo no lo había procesado de esa forma, entonces lo que yo dije fue de una forma muy hiriente al grado en que la maestra lloró en el salón. Entonces, cuando la maestra llora, la directora como que se la lleva así como de, se la lleva afuera, y yo en mi posición de, qué bueno, ¿no? Como tenía que decirlo y lo dije, ¿no? Obviamente no se iba a quedar ahí, ¿no? La situación escaló a los directores, ahora sí que a toda la área de dirección de la escuela. Me mandan a llamar como para ver, oye, ¿qué pasó con esta situación? Y hablaron conmigo, mi mamá habló conmigo y ya fue como que dije, bueno, sí, perdón, pero por dentro yo no sentía arrepentimiento, obviamente. Y años después, bueno, cuando me gradué, o sea, como un año después, me enteré de la situación que la maestra vivía en su casa, que tenía una situación con su hija muy delicada de salud y yo no sabía, ¿no? O sea, y por eso la maestra se tenía que ausentar, por eso a veces la maestra se tenía que ir, por eso la maestra muchas cosas. Qué fuerte eso. Entonces, yo no sabía eso, pero yo descargué todo con ella. O sea, fue de las últimas cosas que pasaron en la preparatoria. Descargué todo con ella y digamos que no fui consciente hasta qué profundidad la herida fue ahí. Oye, Nao, ¿puedes decirme si ahora que lo ves en retrospectiva, eras una persona cruel? Sí, sí, era una persona muy cruel. Muy O sea, cruel. siempre estabas alimentando esos pensamientos. Hace rato mencionaste que sentías que habías nacido para la maldad. Sí. Te sentías muy atraída hacia eso. Porque yo decía, si todo en la vida ha sido malo y yo hoy pienso cosas malas todo el tiempo, yo nací para ser mala, yo nací para la maldad, no sirvo para otra cosa. O sea, no veo nada bueno en mi vida, no veo nada bueno en mí. Nací para esto. Fíjate que es interesante lo que dices porque muchas veces yo he leído algunas historias, por ejemplo, de algunos, y leí una historia, no recuerdo ahorita el nombre de un hombre que fue dictador en un país de África, no recuerdo ahorita qué sería, pero me llama mucho la atención porque la historia de ese hombre dictador que fue un genocida en su país, fue sometido a mucha crueldad cuando era niño. Sus padres lo abandonaron, lo golpeaban, lo torturaban. O sea, que de modo que ese niño creció y se convirtió en un genocida. Pero era por la crueldad con la que, o sea, llegó un momento que, como tú, él se convenció. Yo nací para lo malo. Nací para lo malo, y es que nosotros no nacimos para lo malo, no fuimos creados para hacer lo malo, Dios no nos creó para hacer lo malo, pero el mundo espiritual del enemigo, la tiniebla, nos convence de que es así. Nos convence, nos convence, nos convence. No hay, no todas las personas decantan en eso, ¿verdad? Como sí, tú. O sea, trataba de seducirte, ¿verdad? Pero no lo logró. Pero sí hay personas en las que sí lo logran, ¿no? Convencerlos de lo malo. Entonces, finalmente lo que una persona saca es lo que le fue inyectado. ¿Sí? Desde la infancia, lo que les fue sembrado, porque siempre la tiniebla busca convencernos de que eso somos, de que para eso nacimos. Y si lo logra convencer, ese es el resultado, ¿no? Tú lo crees y para ti es una realidad, pero no es la verdad. La verdad la tiene Cristo. La verdad la tiene Dios. Sí. Entonces muchas veces nosotros nos hemos convencido de cosas que no son, y yo veo que tú estabas convencida de eso, estabas convencida de que eras de cierta manera, pero no era así. Te convenciste y te fuiste convenciendo a través de todo lo que te pasó, porque lo asumiste como eso, esta es mi realidad, esta es mi realidad, ¿no? Entonces, pero tremendo. Sí, es muy tremendo, porque finalmente tú estabas sufriendo. Y bueno, te quiero preguntar, si tuvieras hoy a la maestra enfrente de ti, ¿qué le dirías? A ver, mira la cámara. Y ¿qué le dirías si la tuvieras frente a ti?
le diría, maestra, perdóneme porque como nadie veía mi dolor, en esa época yo no podía ver el dolor de usted. Pero hoy entiendo que hay un Dios que nos ve en medio de nuestras tribulaciones y nuestras pruebas. Le quiero pedir perdón por ser tan hiriente, tan cruel con mis comentarios, por dejarme llevar por todo ese rencor y ese odio y descargarlo en usted cuando usted tenía esa situación. Y si algún día nos volvemos a ver, quiero que sepa que me gustaría mucho abrazarla y acompañarla en lo que haya sido que haya pasado en esa época y en su familia. Y obviamente decirle a todas las personas que han sentido lo mismo o que conocen a alguien que ha sido de esa forma, que puedan ver más allá. Que puedan ver más allá de la ira o el enojo o el comentario o el deseo de hacer daño, porque seguramente esa persona carga con tanto dolor que lo único que puede es descargarlo en alguien más. Entonces eso. Nao, pues qué hermoso lo que le dijiste a la maestra. La verdad es que yo espero que de alguna manera le pueda llegar esto, ahora sí por el internet, le pueda llegar. Qué lindo, o sea, no hay nada más hermoso que reconocer nuestros errores, aunque sea que hayan pasado muchos años, porque eso es sanador. Entonces, bueno, estábamos en el entendido que esa era la raíz de tu crueldad. La raíz de tu crueldad era todo lo que tú habías vivido, y bueno, que tú no sabías y no habías podido gestionar y te habías encerrado en eso profundo, ¿verdad? Pero en algún momento, ¿cómo era que no tan solo lo expresabas con las palabras, sino también con tu manera de ser y de comportarte, incluso a lo mejor hasta de vestirte? No sé cómo eras. A ver, danos una ilustración de cómo era Naomi para poder tenerla, porque nosotros conocemos a esta Naomi linda, ¿verdad? Esta Naomi llena de creatividad, de luz, de espontaneidad, de que habla. O sea, no nos imaginamos, nosotros los que te conocemos no nos imaginamos a la Naomi que no hablaba. Cuando me dices una Naomi cruel, yo digo, oh Dios, Sí, o sea, ¿en qué momento? No me la puedo imaginar, ¿no? Entonces, danos un poquito de contexto. ¿Cómo era? Bueno, de entrada, obviamente mi color favorito era el negro. O cualquier color que la asemejara, gris oscuro, gris, negro. O sea, no había más. Mi mamá me acuerdo que me compraba luego como ropa colorida y yo decía, no, porque eso se ve. O sea, como eso no es muy llamativo. Eso se ve. Porque para mí el negro representaba, o bueno, los colores, digo cualquier tonalidad porque azul oscuro, café, todo lo que sea como tonalidad oscura, principalmente el negro, para mí simbolizaba, soy invisible, nadie me ve, yo nací para hacer lo malo, y el negro es igual a lo oscuro, lo negativo, lo oculto. O sea, lo tú prohibido. pensabas que si te ponías la ropa negra ya eras invisible, como el niño de la película que se ponía el casco. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, y decía que era invisible. Y decía, me pongo el casco y ya nadie me ve. Así, estaba en otro igual. mundo, en otra Sí, exactamente. Igual así. Y obviamente, mi aspecto, o sea, cabello en la cara, o sea, el flequillo siempre en el rostro, el cabello siempre como tapando lo más que podía de mí. Porque, y bueno, y me escondía detrás de los lentes, porque yo decía, como no se me ve nada, entonces mis lentes eran como siempre negros y gruesos para que lo menos de mi rostro, de mí, que se viera. Y mi lenguaje corporal era igual, o sea, siempre la que se quedaba hasta atrás, siempre la que no habla, siempre la que, ¿cómo decirlo? La que menos problemas da, o sea, como muy, 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 muy callada, porque en mi lenguaje yo quería decir, soy invisible, nadie me ve, nadie traspasa más allá de mí, y la ropa me ayuda. Obviamente no me ayudaba, ¿no? Porque pues yo era el puntito negro en todos lados, ¿no? Literal, el puntito negro en todos lados. Los suéteres súper largos para taparme las manos, ¿no? Suéteres. Me acuerdo que luego iba a lugares muy calurosos y suéter, siempre suéter. Siempre suéter. Entonces, yo me acuerdo que empecé a adoptar esa vestimenta porque, bueno, no me dejarán mentir todos los que están viendo. Siempre los villanos en las
películas o en las historias siempre Sí. visten colores oscuros Ujú. o siempre como muy, muy tapados, ¿no? Entonces yo veía eso y yo decía, eso soy, Así. así, ese es mi estilo, Ujú. ¿no? O sea, entonces todo eso, todo lo que implicara taparse de colores oscuros ahora sí que como mi estilo, ¿no? Lo empecé a adoptar como propio. Oye, Nao, ¿y qué idea tenías acerca de Dios? Curiosa pregunta. Yo crecí escuchando de Dios. Yo crecí escuchando de Dios porque crecí en congregaciones, escuchando siempre, ¿no? En las Wow. clases de niños, todo el tiempo. Por eso, anteriormente comentaba, yo creía en Dios. O sea, yo decía, Dios es real, o sea, Claro. Dios existe Pero y en está este ahí. mundo de Naomi no existe. Pero en este mundo, solo Dios la creó y se desentendió de ella, ¿no? Ya. No le importa. Entonces yo me acuerdo que cuando me decían, Dios te ama, Cristo te ama, yo decía, sí, lo sé, así como, sí, Sí, lo sé. está en la Biblia. Ajá, Ya lo leí. exactamente, lo escuché, tengo hasta incluso marquitos de fotografías con Cristo es amor, ¿no? Y eso. Entonces yo no negaba la existencia de Dios, pero no la negaba, pero tampoco lo veía como un Dios que amara. Presente. Dios presente. Yo siempre yo me acuerdo que lo que yo siempre tenía en mente es, Dios está allá arriba, qué lindo que está allá arriba, pero nosotros estamos aquí y nosotros vemos por nosotros, ¿no? Y la maldad que nos haya pasado, las situaciones, es nuestro problema, porque Dios no está metido en eso, no le importamos. Entonces, Dios es un Dios lejano, Él no se interesa por mí. Esa era mi posición, a pesar de que yo crecí escuchando todo, ¿no? O sea, todo lo que está en la palabra, todo lo escuchaba, me sabía todas las historias, yo sabía quién era David, la samaritana, yo sabía todo eso. Y aparte que Dios te dotó con una inteligencia bastante abundante. Eres una chica súper inteligente, muy inteligente, y eso también, en lugar de ser sí. para el bien, era para lo malo. Sí. En lugar de ayudarte, al contrario, te perjudicaba, ¿no? Porque todo lo empezaba a filtrar por la razón. Claro. Ah, wow. Entonces, y obviamente lo empezaba a filtrar porque la emoción para mí ya no existía. O sea, como mi estado siempre era tristeza, enojo. No. Entonces Tristeza, enojo. no había otra emoción fuera y el raciocinio empezó a tomar, ¿no? Como todo tiene una justificación, todo pasa por algo, ¿no? Entonces, sí, no negaba a Dios, pero yo decía, no lo necesito. Claro, ¿para qué? Si tengo... Tengo cabeza, al Claro. grado que la última esta psicóloga que les decía me hacía evaluaciones de coeficiente intelectual. Y yo me acuerdo, ese yo no estaba presente, mi mamá fue quien me contó que cuando la psicóloga habló con ella, sí le dijo, cuidado con su hija, ¿no? Porque tiene un coeficiente al grado de un... Entonces, o lo encaminamos para algo bueno, o se encamina para algo malo. Y ella lo comparaba con muchas otras personas en la historia, Claro, ¿no? de las historias clínicas, ¿verdad? Que ha habido de gente. Entonces, es una ventaja. Que ha tenido esos perfiles, ¿no? Pero es una De hecho, el que no desventaja. tuviera cero empatía, pues esa es una Ajá. característica de un psicópata, ¿no? Las personas que no sienten Ujú. empatía, que no se conmueven, que no Sí, sienten dolor por el dolor ajeno, no se interesan, o sea, es Sí. completamente característica de una personalidad psicópata, ¿no? Entonces mi capacidad de planeación para lo malo era muy Ujú. bueno, al grado en que cuando yo salí de prepa, dije, hay de dos, o me voy de mi casa a las buenas, o me voy de mi casa a las malas, pero de que me voy. Claro. Entonces me encaminé dije, bueno, primera opción, a las buenas, irme a estudiar a otra ciudad, ¿no? Entonces yo organicé todo como para convencer a mi mamá de, oye, quiere estudiar una carrera, pero no está aquí, ¿no? Hay que estudiar a otro lado. Entonces yo tenía como punto A, punto B, punto C, o sea, ya tenía yo todo trazado porque siempre me anteponía las respuestas, por eso mismo. Siempre yo ya sabía, me responde así, pero me voy por acá. Pero me voy por acá, o sea, siempre. Tú ibas más adelante siempre, en todo. Entonces, Claro. ahí fue cuando yo veía mi vía de escape, pero Ya. como vi que no iba como muy hacia el lado positivo, ¿no? Bueno, por una Ujú. carrera, ¿no? Empecé a planear el irme de mi casa por las malas, o sea, escaparme. Entonces, está claro que el hecho de que te hayan educado en una creencia religiosa o en una creencia de fe,
no significaba nada ni hacía la diferencia sí, ¿no? a ti, simple y sencillamente tenías información Ujú. que ayuda, no digo que no, ayuda, pero te faltaba la vida, que es Así Cristo. es. Te faltaba Así la es. experiencia de vida con el Cristo vivo, ¿no? Oh, sí. Es como la samaritana que también Sí. tenía conocimiento. ¿De quién era? ¿Dónde adoraremos? ¿En este monte o acá? Nuestros padres dicen que debemos adorar acá, pero los judíos dicen que acá. ¿Dónde adoraremos? Y estaba debatiéndose entre un montón de ideas, ¿verdad? Y finalmente no podía reconocer a Jesús. Entonces, ¿cuál fue tu momento en el pozo? ¿Cuál fue tu momento en el que Dios irrumpió, en el que Cristo llegó y te encontró y todos tus argumentos empezaron a desbaratarte? Porque siempre hay un inicio, siempre hay un primer encuentro y luego ¡pum! Viene el como ya la revelación, ¿no? ¿De quién? Como la samaritana dice, este hombre, ¿por qué me habla? ¿Por qué se acerca a mí? ¿No? Y después viene ya es el Mesías, es el Hijo de Dios. Sí. Y los velos empiezan Sí, a caer, a derretirse, y eso es maravilloso. A ver, cuéntanos. Hasta se me erizó la piel. Porque yo venía saliendo de la preparatoria y mi mamá se reencuentra con unas personas que nos comienzan a instruir en la palabra, ¿no? A dar consejo, como a escucharnos, ¿no? Y a compartir. Nos invitan a una reunión y yo, eso creo que no lo había dicho, pero yo era de las que decía, yo no lloro por nada. O sea, soy tan dura y sensible que yo no lloro por nada. Era un pacto que yo tenía en mi interior. Wow. Y es más, veía a los que lloraban como débiles. Claro. Entonces yo venía con esta mentalidad de yo no lloro por nada, no siento dolor por nadie. Llego a la reunión que nos invitan y yo venía con esa posición de aquí no va a pasar nada, ya me sé el lenguaje, ya sé de lo que hablan. Ya conozco que cantan en las reuniones, ya conozco que hablan que Dios es amor, ¿no? Y todo eso, y dije, no va a pasar nada, porque no ha pasado antes. ¿Cómo va a pasar algo? Yo tenía 17 años en esa época. Entonces yo iba así como, no va a suceder nada que no haya visto antes. Y oh, no. Oh, no. Yo me acuerdo que termina esta reunión y estas personas van por mí. O sea, eso fue creo que algo que me marcó mucho. Que yo sí era visible para esas personas, ¿no? Que nos habían invitado. Sí me veían. Yo dije, van a ir por mi mamá, van a ir por alguien, pero por mí no van a ir, o sea, por mí no. Entonces, cuando van y me dicen, oye, Naomi, ¿puedes venir tantito? Para mí fue como de... tenía esta dualidad, porque una parte era como de, wow, me buscan, ¿no? Pero una parte de mí era como de, ¿no? Como, ¿qué querrán, no? O sea, como, nada nuevo. Entonces voy, me ponen frente a una persona que ora por mí. Y me acuerdo que me paré enfrente, o sea, solo me paré así como que... A ver, ¿qué me va a decir? No, ya estoy lista. Y no empezó orando, solo me dijo, voy a quitar de tus ojos la tristeza. Wow. Dios va a quitar de tus ojos la tristeza. Wow. Y para mí fue como, ¿qué? Porque fue un shock, como, puede ver más allá, ¿no? Claro. Puede ver... O sea, soy invisible, o sea, soy tan invisible que puede ver otra ¿Cómo? vez. ¿El traje no me funcionó hoy? No me funcionó el negro. No me funcionó el negro. El outfit me falló. El outfit me falló. Me falló. O sea, a ese grado que cuando me dijo eso, sentí el nudo en la garganta. Sí. Pero me dijo, cierra tus ojos. Nada más dijo eso. Empiezo a orar por mí, empiezo a llorar y por dentro yo estaba muy enojada. Sí, claro. No, eres una débil, mira cómo estás llorando, cómo lloras por esto, o sea, era tanto mi enojo que era una mezcla, un llorar entre todo lo que me está diciendo es verdad, pero me odio por llorar, ¿no? Wow. Entonces, en ese momento que empieza a decirme como todo lo que yo estaba viviendo en ese tiempo, esta persona creo que ni sabía mi nombre, porque me habían puesto en ese momento solo para que orara por mí. Me empieza a describir todo así como, y sientes esto, y piensas esto, tus calificaciones han ido en decremento, como todo lo que yo estaba viviendo que obviamente mi mamá no sabía, ni nadie, y yo era como esa confrontación, pero por mí yo estaba muy enojada porque yo estaba llorando. Terminan de orar, me abrazan y todo, y yo ahí ubico como si Dios hubiera abierto una grieta en mi corazón y por ahí empezaba a entrar su luz. Wow.
como si él Tanta hubiera dado un oscuridad, golpe ¿no? tan justo en el punto Clave. justo, Justo en el y punto empieza, clave. porque yo ahí en ese momento empecé a escuchar Wow. lo que los demás, o sea, lo que en la congregación o en estas reuniones tenían para decir. Pero no fue hasta ese momento, o sea, no fue hasta ese momento en que yo empecé a escuchar como, sí, Dios es padre, pero en mi interior era como, sí, pero no le importas, ¿no? Ujú. Dios me ama, sí, pero a ti no te ama. Entonces ya empezaba en conflicto, pero yo empezaba a escuchar. Pasa el tiempo, pasa un año y cachito, Ujú. que me tomé un año sabático. Bueno, como estas personas nos empezaban a acompañar en el proceso de la familia, ¿no? Con mi mamá y todo esto, me aconsejan tomarme yo me quería ir, ¿no? Era como mi fuga, Sí. y ellos me dicen, toma tu año sabático. En lo que decides que estudiar y en lo Claro. que decides, eso me cambió la vida. Porque fue en ese año sabático, cuando conozco al Dios vivo, cuando conozco al Cristo vivo, y ya no el Cristo teorizado, ¿no? De las lecciones Ujú. para niños, De los ¿no? relatos. De los Ya. relatos o de Mm. las enseñanzas, sino a Cristo. Comienzo a probar a Cristo, ¿no? Claro. Pasa ese año y curiosamente yo tengo tuve este primer encuentro que fue lo que el golpe, Ya. pero cuando se desquebraja todo, al mismo tiempo, fue pocos días después de que cumplí años. Para mí fue un regalo, o sea, para mí fue como Dios diciéndome, este es mi regalo para ti, Mm. como para que veas que te veo, ¿no? Entonces, en esa época yo estaba leyendo un libro que me habían prestado y bueno, hablaba sobre la paternidad de Dios. Ujú. Pero yo empezaba a leerlo como con esta apertura de decir, voy a ver qué Darme es la lo que oportunidad. dice. Ajá. Ujú. Voy a ver qué es lo que dice de que Dios quiere ser padre, ¿no? Empieza el libro explicando, ¿no? Los principios. Obviamente muchas cosas no entendía, ¿no? Pero ahí fue como que dije, Dios decidió ser padre para nosotros. O sea, él de todos los títulos que pudo haber tenido, en el que más se deleitaba era el ser padre. Ujú. Y llega justo una frase donde menciona en este autor que decía, Dios se interesa por nosotros. O sea, Dios se interesa por ti. Yo recuerdo que leí eso y para mí fue tan impactante. O sea, yo me remonto, solo tuve como el aliento para cerrar el libro. Y estaba yo en una tienda de ropa, que estaba yo apoyando ahí a atender la tienda. No me importó nada, me postré. Y era tanto el dolor que yo sentía por haberle dicho a Dios, no te importo, ¿no? Ujú. Tanto, o sea, era como decirle, perdóname por creer que no te importaba. Mm. Perdóname por incluso decirte, gritando, que eras un Dios malo, eras un Dios injusto, eras un Dios indiferente. Mm. Y cuando empiezo a decir eso, sin planearlo, empiezo yo a confesar todo lo que yo había dicho, ¿no? Toda la maldad, perdóname cuando hice esto, perdóname cuando pensé esto, perdóname por hacerle esto a esta persona, ¿no? Perdóname por decirle esto a mi papá, ¿no? Esta situación que había vivido con él. Fue tan impresionante para mí que yo me paro de ese lugar y digo, como, no soy la misma, o sea, ya no me siento igual. Claro, claro. O sea, Dios me ve. Y tanto me ve que me ama, ¿no? Que me ama y que desea ser un padre para mí. Y fue a partir de ese momento que me empecé o sea, ya no solo a escuchar, sino a decir, sí, lo creo, sí, amén, eso es Dios, eso es para mí, eso es. Entonces, todo lo que desde a partir de ese momento podía recibir, en cualquier leyendo, en una oración, en una enseñanza o algo, para mí era como no sé, yo lo veo como esta chispita de alegría, ¿no? Y de gozo y de, como decir, sí, ya crecían en mí el deseo de seguir viva, ¿no? O sea, creo que después de eso era como, ahora quiero vivir para conocerte a ti, ¿no? Quiero todos los días despertarme y que tú seas, el decir, que tú me digas, hoy te voy a mostrar de esto, yo te voy a sanar y te voy a restaurar de esto.
ya no veía el enojo o la ira como una razón, sino a Cristo como la razón. Ok. Entonces ahí fue cuando fue finalmente toda la coraza dura se rompió y se derrumbó y derribó ese argumento. Todos los argumentos de no soy invisible, no le importo a nadie. Ahora era Dios diciéndome, me importas, yo te veo, te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a reconciliar conmigo, Era Dios a través de Cristo mostrándome el camino al Padre. Qué lindo. Era mostrándome el camino a su corazón. Qué interesante eso que estás diciendo, porque para eso vino Jesús. Jesús vino para mostrarnos el camino al Padre. Vino para poder modelarnos lo que es relacionarnos con Él, porque Él es el Hijo perfecto, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús decía en Juan, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso le decía a Felipe, al discípulo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía preguntas, muéstranos al Padre y nos basta. No, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, lo que está quebrado en el ser humano es la relación de paternidad. Sí. La relación de paternidad con Él. Y eso se refleja en nuestras relaciones paternales biológicas, ¿verdad? Ahí es donde lo demostramos. La gran fractura en la humanidad es esa, que estamos separados del Padre. O sea, cuando estás separado del Padre, todo está fuera de foco, todo está desalineado, porque fuimos creados para tener una relación con Él. Él nos creó para tener comunión con Él. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, cuando el primer hombre y la primera mujer pecan, ¿verdad? Entonces se crea un vacío en el corazón del hombre. Se desconecta de Dios y empieza a escuchar más la voz de la tiniebla. Antes escuchaba la voz de Dios. Entonces, en ese vacío que él siente, no lo puede llenar, busca a quien adorar. Y entonces ya no se conecta al Dios que lo creó, al Dios que es Padre, se conecta a otras entidades espirituales que de las cuales también recibe conocimiento, de las cuales también recibe información, ¿verdad? Pero que lo llevan por otro camino totalmente diferente, ¿verdad? Que finalmente el otro camino es muerte, porque Jesús es vida. Él es el árbol de la vida. Entonces, esa necesidad y ese vacío que siente el hombre lo busca llenar con adoración. Por eso tú vas a ver que en todas las culturas de la humanidad hay adoración. Cierto. Buscan adorar. Y el que dice que no adora, también adora. Así mismo, ¿verdad? Y en este tiempo la humanidad, ¿qué ha hecho? Poner al hombre en el centro. Ya quitó a Dios y puso a Él. Él es el objeto de su adoración, ¿no? Entonces, pero finalmente buscamos adorar porque para eso fuimos creados, solo que o nos reconciliamos y volvemos a nuestra esencia, a nuestra fuente, ¿verdad? O seguimos conectados a la tiniebla, al engaño, a la mentira, ¿verdad? Entonces, a eso vino Cristo. Cristo vino a reconciliarnos, a mostrarnos el camino al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Sí? Finalmente, hay una verdad, hay una realidad que es Cristo. Esa es la verdad. Y lo demás, la verdad que tú decides creer, la que tú te haces, finalmente es verdad para ti, pero no es la realidad. Es tu verdad. Porque sí hay una verdad, porque Él es la fuente de toda verdad. Entonces, es interesante lo que nos dices, porque yo creo que de ahí viene la restauración. La restauración viene de reconciliarnos con Dios, saber quiénes somos y volvernos a nuestra posición original, al diseño con el cual Dios nos creó desde la eternidad. Entonces, es muy interesante todo tu proceso, Nao. Y también, bueno, ver cómo a raíz de esa identidad que te fue sanada, restaurada, porque al reconciliarte con el Padre, tú encuentras tu identidad con aquel que te creó. ¿Sí? No es lo mismo que yo piense que soy algo a que el que me creó me diga quién soy. Cierto. Sí, esta mesa la podemos ocupar, fue creada con un propósito, ¿no? Fue creada para una actividad específica. Yo la puedo usar de cama, la puedes usar de silla, inclusive sentarte ahí, acostarte y hacer lo que quieras ahí, ocuparla para otros usos, pero el que la creó sabe para qué la creó.
¿sí? Y entonces al volver tú al corazón del Padre, volviste a recuperar la identidad que Dios había establecido en ti desde la eternidad. Entonces por eso cambió todo. Sí. Cambió todo, ¿verdad? Eso. Colores empezaron a emerger, Sí. ¿verdad? Empezó a volver el brillo y empezaste a funcionar en aquello que Dios había planeado para ti. Ahora Sí, sí, es verdad. cuéntanos, ¿cómo es tu vida actualmente? ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Cómo te devolvió esa identidad? ¿Cómo te empezó a hablar de tu identidad? ¿Y qué es lo que en este tiempo el Señor ha revelado y que puedes compartir con la audiencia? Ok. De entrada, Dios me comenzó a reconciliar con el simple hecho de haber nacido mujer. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque por todo lo que había pasado, yo me había hecho la imagen de que, lo que ahorita dicen, ¿no? Nací en el cuerpo equivocado, ¿no? Porque yo veía en el hombre como esa dureza, ¿no? Y esa dureza y esa como seriedad y todo, y yo decía, yo no soy mujer, ¿no? O sea, entonces empecé a adoptar también actitudes varoniles. Sí. Entonces Dios me empezó a reconciliar con eso y a empezarme, aunque yo escuchaba que me decían, ay, qué bonita te ves, ¿no? Cuando me ponía un vestido o cuando me peinaban. Cuando cumplí 15 años, por ejemplo, fue el único día que puse un vestido y me maquillé, porque yo no usaba maquillaje, ni me peinaba, ni nada. Entonces, aunque me lo decían, yo no lo veía en mí. Entonces, cuando Dios me comienza a reconciliar fue con eso. Como yo te creé así, ¿no? Y bueno, ocupó Dios a otras personas que me empezaron a regalar ropa, ¿no? Que me empezaron como a decir, mira, puedes peinarte así. Porque yo ya tenía una posición de estar abierta. Claro. Si antes me lo hubieran dicho, claro. era como de, no, Apártate de mí. no me veas, ¿no? Sí, porque yo lo rechazaba. Claro. Entonces, cuando Él lo empezó a hacer a través de otros, ¿no? Como mostrándome ese interés de quiero verte como yo te veo, Claro. ¿no? Entonces fue cuando empecé a reconciliar esa parte conmigo. Empezó a reconciliarme con la alegría que pueden ver, ¿no? Porque antes yo decía como de, todo el mundo, todos merecemos sufrir, ¿no? Todo el mundo merece que estemos sufriendo. Y Dios ahora decía como, me hacía ver yo he creado el gozo, yo he creado la sonrisa, yo he creado el reír, yo he creado el llorar, hasta llorar de risa, ¿no? Me empezó a reconciliar con las emociones, o sea, increíblemente, como yo estaba tan familiarizada con la tristeza y el enojo, no había nada más, me empezó a reconciliar con eso y me acercó con personas que eran mucho de reírse y así, ¿no? Y a reírse y a la broma y tal, porque para mí eso era como, No me da risa. no me da risa y... Sí, no, claro. Ajá, Frustrabas a cualquier sí, o sea, comediante. sí, era como de, sí, de hecho sí, luego contaban chistes y yo como de, ¿y cuándo me río? ¿Ya? Porque era muy sarcástica. ¿Cuál es el chiste? ¿No? Ajá, entonces mi humor era negro, Claro. negrísimo, y era súper sarcástico. Entonces cuando alguien hacía como una broma muy en tenor, agradable, ¿no? Así, como de mucha alegría, felicidad, para mí era como de, ya me río ahorita, ya es hora de reírse, ¿no? Entonces me empezó a acercar a personas así y empecé a conocer lo que es reírse con un grupo de amigos, ¿no? El empezar a sentirme incluida en una relación sana y edificante con otros. Dios te ha dado amigos. Sí, muchos. Ahora sí yo tengo muchos amigos, ¿no? Me empezó a reconciliar con eso y gradualmente me fue reconciliando con... Si antes la tiniebla me decía que era oscuridad, ahora Dios me dice eres luz y colores. Si antes la tiniebla me decía eres silencio y eres soledad, ahora Dios me decía eres una voz que acompaña a otros, ¿no? Entonces hubo una ocasión que yo escuché que decían todo lo que en el pasado el enemigo quiso decirte es lo contrario a lo que fuiste creado a hacer. Sí Yo me acuerdo que me planté en eso y empecé a decir sí es verdad, yo soy esto, sí es verdad, yo soy, porque lo veía en la contraparte, Claro. ¿no? Entonces empecé a abrazar como todo esto que Dios traía nuevo, porque para mí era nuevo, o sea, nunca había probado el sentarme en una mesa y reírme y hablar de Cristo y compartir de la palabra, porque para mí era como yo soy sola, yo soy antipática, soy antisocial, soy todo lo que ¿no? Toda la antítesis de todo lo bueno, y me empezó a reconciliar con eso. Entonces por ahí empieza también la parte del proyecto que tengo con los niños, porque yo igual decía, ay no, los niños, yo decía,
yo no quiero estar con los niños porque soy tan mala y tanto malo en mí que yo no quiero hacerle a otro lo que me hicieron a mí, no quiero herirlos. Entonces yo decía eso, entonces para mí era, no, ay niños, las risas, ay no, insoportable. Entonces cuando Dios comienza a reconciliarme con eso, nace el hijo de unos amigos míos, y ya con él comienzo a conocer ese diseño y decir, ¡ay, amo a los niños! Él pudo ver en ti lo que tú nunca Sí, viste. no. O sea, él despertó en ti Ujú. porque él te empezó a amar y a buscarte, y a buscarte, y a y a decirme buscarte. por mi Y tú nombre. decías, ¿por qué me busca? ¿Por qué quiere estar conmigo? Sí. Si yo soy fea, yo soy seca, Ajá. yo no, los niños no. No tengo toque No tengo con los toque niños. con los niños, no. No, entonces cuando él comienza a buscarme, este pequeño tendría 3 años, me acuerdo que él empezaba a caminar y a él le gustaba caminar en el sol, ¿no? Y pues sus papás me decían como, sí, llévalo a caminar, ¿no? Como voy a caminar con él. Y que él me agarrara de la mano y quisiera caminar conmigo y empezar a decir sus primeras palabras y todo, para mí fue como, ay, ¿qué siento en mi interior, no? Como esto está despertando en mi interior, ¿qué pasa? Y fue como eso, ese pequeño vio en mí algo que yo no podía ver en mí y Dios lo ocupó a él para hacerme ver eso Es que como él si veía. Dios te tomara de la mano y te Exactamente. dijera, mira, tú puedes hacer esto. Yo te creé para hacer esto. Y bueno, déjenme decirle, amigos que están escuchándonos por aquí, Nao es una chica que tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Donde da clases, ¿verdad? Para niños, clases de arte, ¿verdad? Y bueno, todo esto es muy, muy lindo ver cómo esa gracia que portas, tú la puedes traspasar a los niños, y veo que los niños te aman, o sea, te aman, de verdad, o sea, los comentarios de las mamás y de los niños, o sea, inclusive niños que en su momento fueron como tú, ¿verdad? Que inclusive están cerrados, que empiezan a ser niños cerrados, niños muy contenidos, ¿verdad? Que no están sufriendo, pero no son capaces de expresarse, pero en una simple clase de arte contigo, o sea, ha sido maravilloso todo lo que se ha podido experimentar. Entonces vayan a su canal de YouTube, por aquí les vamos a dejar el enlace, ¿verdad? En la cajita, y bueno, para que ustedes puedan ir y compartir y ver el trabajo de Nao con los niños, y recomiéndenle, por favor, pónganle ahí un like si les gusta, pónganos ahí un comentario, pero de verdad, la verdad, si son papás que tienen niños pequeños, dense la oportunidad de esto, porque yo sé que hay un ambiente que se despliega de mucha sanidad, mucha sanidad emocional, ¿verdad? Y bueno, ese clic que se ha desarrollado en ti, bueno, por pura gracia, ¿verdad? Sí, por la pura gracia de Dios, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Para cerrar, Nao, ¿qué podrías decirle a jóvenes que han pasado lo mismo que tú, o que tal vez estén pasando lo mismo que tú, que tal vez van a ver este episodio, este podcast, y qué podrías decirles a ellos? ¿Qué mensaje les podrías dejar de todo este proceso de vida que tú has tenido y la manera en que Dios te ha, ya sea que crean en Dios o no, qué les podías dejar como palabra de aliento? Ay, ya. Eso me emociona mucho porque, como decían, ahora conectada a esta fuente, puedo hablar y decirlo desde la experiencia, ¿no? Desde como esto que Dios me dijo, te lo digo a ti ahora, ¿no? Entonces, bueno, desde esa palabra de aliento, yo te quiero decir que no eres dolor, no eres sufrimiento, no eres soledad, no eres todo lo que te persigue, no eres ni siquiera todo lo que te acusa o lo que escuchaste de boca de otros, no eres incapaz, no eres débil, no eres oscuridad, no eres lo que ves en el reflejo del espejo, eres mucho más. Estoy segurísima de que en ti portas dones, talentos, habilidades y tesoros que quizá otros no pueden ver, pero que el Padre puede ver en ti. Tienes ese depósito incalculable, invaluable, porque Dios lo puso en ti, que está en espera de ser descubierto, pero es tiempo de que vayas al pozo. Eres una persona capaz, eres una persona valiente, eres una persona que eres valiosa para Dios, y eres una persona que
quizá en este momento no lo puedas ver, pero cuando escuches de la voz de Cristo decir quién eres en Él, todo eso está en ti, solo está esperando a llegar a encontrarse con la voz y la persona correcta que es Jesús. Entonces, todas las mentiras que has escuchado, eso son mentiras. Todo lo que tú mismo creaste en tu mente, justificando lo que viviste y justificando tu historia, no te define. Eso no es lo que define lo que somos. Lo que te define es la voz de aquel que te creó. Así que cada vez que sientas esa soledad o esa necesidad de decir, ¿para qué seguir adelante? Recuerda que si sigues aquí es porque hay uno que te está esperando. Así que solo ponte en la expectativa de que algún día va a suceder y te vas a encontrar. Y puede ser hoy, puede ser a través de esto. Y no desistas, no te rindas. No te rindas a creer que hay algo más allá y que hay un propósito por el cual seguir aquí, porque yo soy testigo y testimonio vivo de que lo hay. Y entonces te animo a que sigas adelante, que sigas y que, así como nos hacían la invitación, te puedas comunicar con nosotros si necesitas ese acompañamiento. Sé que te sientes solo o sola, sé que quieres estar solo o sola, pero en tu interior yo sé que quieres a alguien que te escuche y quieres a alguien que pueda conocer tu historia. Y creo que esta es ahora sí, como lo hemos dicho anteriormente, es una plataforma por el cual puedes ser acompañado, puedes ser acompañada, y somos ahora sí que ese vínculo por el cual tú puedes comenzar a hacer preguntas y poder comenzar a conocer. ¿Por qué no dejamos aquí en la cajita de descripciones el correo electrónico de Naomi para que si hay alguien que se interese en hablar contigo porque se identificó, quiere compartirte su historia, ¿verdad? Pueda hacerlo. Sí. Entonces aquí les vamos a dejar eso y gracias, Naomi, por haber estado este episodio con nosotros. De verdad ha sido maravilloso escucharte y volver a recordar algunas cosas que ya sabíamos, pero abundar en muchas otras que no sabíamos, que desconocíamos, pero ahora quedamos maravillados. Recuerden, Cristo es la luz verdadera. Así es. Y la luz siempre vence las tinieblas. Así es. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Adiós.